Buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Richard Salazar Medina, soy jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Me complace darles un saludo de bienvenida en nombre de nuestro rector, el doctor César Montaño Galarza, quien por motivos de agenda, lastimosamente a última hora tuvo que ausentarse. Estaba previsto su discurso y participación, pero me ha pedido que en su nombre les extienda la más cordial bienvenida a nuestra Casa de Estudios. Casa de Estudios que se ha propuesto, como siempre, innovar y tratar de hacer actividades creativas y que sean de alta utilidad, y que es precisamente lo que nosotros buscamos con esta conferencia magistral que ha tenido la gentileza de aceptar nuestro invitado, el doctor César Ros. Quiero hacer un saludo especial al señor embajador de Chile, al señor Eduardo Tapia, que ha asistido a este evento dándole un realce realmente mucho mayor. Muchísimas gracias, excelentísimo embajador. Quiero agradecer de igual manera a la embajadora Lourdes Puma, quien es subsecretaria de Asia, África y Oceanía aquí en Ecuador, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir en diversos espacios que precisamente buscan tratar los temas de la agenda de Asia-Pacífico, la cuenca del Pacífico, que quizá alguien ya me haya escuchado esto decir en el pasado, pero yo lo digo reiteradamente, la cuenca del Pacífico es la cuenca del siglo XXI. Quiero agradecer también la presencia del consejero Kim de la Embajada de la República de Corea del Sur, también la presencia del representante de la Embajada de Japón y a todas las autoridades, por ejemplo, del CACES, al señor José Luis Ayala y su acompañante Cristina Soler, y demás autoridades y amigos de esta Casa de Estudios. Bien, sin más, yo quisiera con ello declarar inaugurado este evento en nombre de nuestro rector. Reitero, él ha expresado sus excusas por no poder estar en este momento y brindo la palabra a la embajadora Lourdes Puma, quien nos hará un saludo protocolario en nombre de la Cancillería para este evento. Embajadora, por favor. Muchísimas gracias, buenas noches, buenas tardes con todos. Señor Richard Salazar Medina, jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, profesor César Ros de la Universidad Santiago de Chile, quien nos va a honrar ahora con una cátedra que nos va a dar sobre América Latina y Corea. Señor embajador de Chile, que nos honra con su presencia, representantes de la Embajada de Corea, de Japón, queridos asistentes. Para mí es muy grato, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, darle la bienvenida y agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar por esta oportunidad. Estamos aquí reunidos para poder escuchar al profesor Ros darnos una conferencia magistral sobre América Latina y Corea del Sur, que es el inicio de un importante programa académico que está auspiciando la Universidad Andina Simón Bolívar, que es el curso sobre el este de Asia, cultura, economía, política y negocios. Como el señor Salazar mencionó, el Asia-Pacífico es la región de hoy, del siglo XXI, es una región muy importante que es dominante ya en la escena internacional, y el Ecuador como tal no puede estar al margen de eso. Nosotros como gobierno obviamente asignamos una especial importancia al relacionamiento con todos los países del Asia-Pacífico, y no solamente con ellos, sino también, no solamente con el este de Asia, sino también con el sudeste asiático y otros países que son sumamente importantes desde el punto de vista económico, político, para nuestro país. Y nos complace muchísimo que una universidad tan prestigiosa como la Universidad Andina Simón Bolívar
haya tomado la iniciativa de iniciar estos cursos, porque consideramos que lo más importante no solamente son los vínculos en la política exterior actual, no solamente son los vínculos a nivel de gobiernos, pero los vínculos a nivel académico son importantes, y el hecho de que la sociedad ecuatoriana, destacadas personalidades, destacados representantes de instituciones, del sector privado, etcétera, puedan acercarse a conocer más sobre lo que es esta región con su potencial para el mundo y su potencial hacia el Ecuador, es muy importante. Por eso nosotros estamos muy complacidos de estar aquí, de estar trabajando conjuntamente con la universidad para avanzar en la promoción y en hacer conocer a la sociedad ecuatoriana sobre esta importantísima región, no solamente en el ámbito político, sino también en la cultura, en la economía, negocios, en temas sociales. Con esto quiero darles la bienvenida, esperamos que no solamente participen en esta conferencia magistral, que va a ser muy importante para adentrarnos en lo que es la relación de América Latina con Corea del Sur, sino también que haya una participación en este importante curso que cuenta con maestros y profesores no solamente académicos del Ecuador, sino también invitados especiales que nos van a dar una visión sobre esta importante región del este de Asia en el contexto del Asia-Pacífico. Muchísimas gracias. Con esto creo que nos paso, ¿no? Sí. Con ello vamos a dar paso. Diana, por favor, no sé si nos puedes ayudar a acompañar a la embajadora a su puesto que le corresponde entre los invitados especiales. Muchas gracias, embajadora. Como les decía anteriormente, es muy grato para nosotros continuar una serie de actividades que hemos venido llevando a cabo en la Universidad Andina desde hace al menos 2 años. Nosotros hicimos en su momento un seminario sobre historia contemporánea de Corea en 2016. Tuvimos la oportunidad de contar con el profesor John Duncan, que vino desde UCLA. Luego, en 2017, hicimos un evento sobre el proceso de negociación del acuerdo comercial entre Corea del Sur y Ecuador, tema del que generalmente no se habla en la prensa hasta la actualidad y que lastimosamente por este momento está detenido ese acuerdo. Ahora Corea tiene otros temas en agenda y quizá eso demore un poco más en culminar. No obstante, en 2017, con el apoyo de la Embajada de la República de Corea, en septiembre, y en 2018, en la misma época, en septiembre, hicimos un análisis académico que nosotros lo hemos creído oportuno y parte de la responsabilidad de la universidad como institución, al análisis del proceso. Primero, en 2017 estábamos hablando sobre el proceso de subida de tono de Corea del Norte frente a Estados Unidos, y lo paradójico fue que un año después, y paradójico también porque fue del 26 de septiembre de 2017 al 26 de septiembre de 2018, coincidió el día, estábamos hablando ya de la pacificación de Corea. Tuvimos una asistencia importante, pero en base a ello nosotros nos hemos propuesto iniciar una serie de actividades para analizar académicamente el este de Asia. Esto quiere decir 3 países en concreto, que es Corea, Japón y China. Huelga decir, y no me voy a detener porque no me corresponde tampoco, hablar sobre la emergencia de esta zona, pero sí reiterar que es una zona en la cual no nos hemos fijado demasiado y que hace falta tener nuestros ojos puestos en el Pacífico porque hay oportunidades muy importantes. Agradezco nuevamente al profesor César Ros, con quien tenemos una actividad académica desde hace algunos meses. Tuvo la gentileza de invitarme a la Universidad de Santiago de Chile. Quisiera decir además por qué invitar para la apertura de estas actividades del curso avanzado del este de Asia, Cultura, Economía, Política y Negocios, que dará inicio la próxima semana.
¿por qué invitar a un académico de Chile? Desde luego por amistad, por cercanía, eso es obvio, pero además Chile tiene muchísimo que decir. Y yo no lo voy a decir únicamente porque, y claro, habrá gente que después me diga que ya estoy profesando el neoliberalismo y entonces estoy hablando de la derecha extrema y de todas esas cuestiones ideológicas propias de la Guerra Fría que yo creo que debemos empezar a superar. No para dejar de tener ideologías, pero sí para ser pragmáticos. A ningún país le conviene no tener negocios. A ningún país le conviene no tener comercio con el mundo. Y estamos todavía ausentes en la cuenca del Pacífico. Chile tiene una experiencia vastísima en ese sentido y que además hay que aclarar, mucha gente suele pensar que esto inició en la época de la dictadura, que además tiene Chile una historia muy dura en el siglo XX, pero el mayor crecimiento y lo que es hoy Chile prácticamente se hizo desde los 90. César Ross ha tenido la oportunidad de participar en esos equipos de trabajo de internacionalización de Chile, de apertura de Chile y de un manejo del comercio bastante estratégico e inteligente. Pertenece además a una universidad que tiene ya 170 años y la economía chilena además es una economía relativamente pequeña, más bien pequeña, igual a la de Ecuador, porque Chile tiene alrededor de 18 millones de habitantes, casi lo mismo que Ecuador. Entonces uno se pregunta cómo Chile, más allá de las críticas, mitos y desafíos que yo creo que hay que superar, llegó a donde está, que realmente económicamente tiene un bienestar que ha llegado a tener un PIB per cápita de más de $24,000 al año. Solo decir que esta es una actividad de nuestra universidad del proceso de internacionalización que estamos llevando a cabo. Quiero que sepan todos ustedes y los estudiantes, docentes de nuestra universidad, además que en esta semana se va a firmar un convenio entre la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Santiago de Chile que permitirá la movilidad de estudiantes, docentes, incluso de más personal universitario, que tiene ya fondos propios, lo cual agradecemos además a la Universidad de Santiago de Chile, que ha puesto ya un fondo para esa movilidad estudiantil y de docentes. O sea, luego de esta semana pueden aspirar doctorandos a hacer procesos de investigación en la Universidad de Santiago de Chile con fondos de beca. Lo mismo docentes que quieren hacer procesos de investigación en Santiago, en la USACH. Bien, sin querer alargarme más, César Ross es profesor de Historia y Geografía, máster en Historia Económica y doctor en Estudios Americanos, mención Relaciones Internacionales. Nuestro invitado es profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, investigador del Instituto de Estudios Avanzados, director del doctorado en Estudios Americanos, así como fundador y director del Chilean Korean Study Center Program. Además es presidente de la Asociación Chilena de Historia de Relaciones Internacionales. Sus líneas de investigación son entre Asia y América Latina, política exterior y relaciones económicas, y desde luego relaciones internacionales. A lo largo de su carrera, el doctor Ross ha sido consultor y asesor de gobiernos, universidades y empresas. Ha publicado libros y artículos de su especialidad en más de 15 países y ha sido académico visitante en instituciones universitarias de América Latina, Estados Unidos, Corea del Sur, India y Japón. Los detalles de su trayectoria pueden encontrarse en su sitio web personal. Nos honra entonces con su presencia y con su conferencia magistral el doctor César Ross. César, por favor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación a la universidad. Muchas gracias por la presencia de las autoridades, colegas, amigos, obviamente a los estudiantes. Como casi todos los que hemos trabajado sobre Asia-Pacífico en el mundo, creo, hemos hecho una trayectoria larga
iniciando nuestros estudios por aquellos países que tenían mayor visibilidad, así como los asiáticos que se interesaron por América Latina comenzaron por estudiar México, Argentina, Brasil. En mi caso yo he hecho un largo trayecto estudiando las relaciones con Japón y más recientemente con China y Corea del Sur. Y antes de iniciar propiamente mi intervención, quisiera hacer dos advertencias o aclaraciones. La primera es que, a pesar de que en algunos momentos yo he contribuido con la Cancillería chilena, yo no hablo a nombre ni de la Cancillería ni del Gobierno de Chile, ¿no? Este es un foro académico, entonces yo hablo desde el punto de vista de mis apreciaciones sobre este tema. Y lo digo no solamente porque está el embajador, sino porque es de rigor decirlo, ¿no? Yo participé en algunas cosas importantes para Chile, como el juicio ante Bolivia en La Haya, etc. Entonces, para no confundirnos con eso. Y lo segundo es que un chileno hablando sobre lo bien que lo ha hecho Chile en Asia-Pacífico puede resultar algo insufrible, sobre todo si la presentación dura 40 minutos, ¿sí? Entonces quisiera aclarar de que no pretendo mostrar a Chile como un modelo, mucho menos como un modelo ideal, sino que como un caso de estudio. Y creo que en el caso de la investigación científica, los casos de estudio son tanto útiles cuando se trata de casos fallidos como de casos relativamente exitosos, ¿no? Podría pensarse también que hay un efecto, ¿cómo se podría decir?, spin-off con el caso de Chile y su relación con Asia-Pacífico, porque Asia-Pacífico es un modelo de desarrollo, no solamente de desarrollo económico, y el vínculo de Chile con Asia coincide con un periodo en que Chile se desarrolló económica y socialmente muchísimo, y entonces podría pensarse que todo ese desarrollo solo tiene que ver con Asia y que no tiene que ver con la política pública chilena. Por supuesto, es un conjunto de cuestiones que exceden este vínculo, pero que ahora iluminamos desde ese punto de vista. ¿Por qué estudiar Corea del Sur y más allá, por qué estudiar Asia? Eso es una pregunta que quizá para los académicos sea relativamente obvia, pero muy probablemente para los estudiantes no tan obvia, ¿no? Para algunos, sobre todo los que recientemente se han visto seducidos por el K-pop, estudiar Corea podría ser parte del exotismo, ¿sí? Así como en otra época pudo haber sido estudiar a América Latina. Pero, por supuesto, Hallyu o la coreana, K-pop, es probablemente la cúspide de una montaña que parece que está un poco escondida. Es interesante porque se trata de estudiar una cultura y una civilización diferente a la nuestra, y eso podría ser exótico o simplemente interesante. Pero para los latinoamericanos creo que debiera ser mucho más que eso. Pese a estas diferencias que ya he mencionado, civilizacionales, étnicas, Asia y Corea del Sur en particular tienen algunas semejanzas históricas relevantes, pero trayectorias divergentes, ¿no? En ambas regiones, Asia y América Latina, hemos tenido golpes de Estado, dictaduras, autoritarismos, democracias tuteladas, explotación, capitalismo sin y con regulación, economías con y sin protección, estados empresarios y estados no empresarios. No son pocos los autores que han comparado estas trayectorias o estas historias que podríamos decir son historias paralelas. Sin embargo, hay diferencias de fondo importantes y que tienen que ver con los resultados de estos dos proyectos de desarrollo. En 50 años, Corea del Sur dejó de ser un país pobre. Las preguntas
que todavía se hacen muchas familias en América Latina, ya no son preguntas en Corea del Sur. Si tengo un hijo talentoso, ¿podré estudiar? Si me enfermo, ¿podré ir al hospital? ¿No? Si jubilo, ¿habrá dinero en mi fondo de pensiones para retirarme? Esas preguntas que para América Latina siguen siendo, y en muchos casos son preguntas más acuciantes, ¿no? Como ¿sabemos que tendremos trabajo el próximo mes o comida el próximo año? Esas preguntas, que eran preguntas urgentes y angustiantes para los coreanos el año 54 o 55, no son preguntas. Un país que no había tenido la oportunidad de desarrollarse a plenitud, porque había sido colonia, porque estaba en medio de una guerra, hoy día tiene una industria 4.0 que compite con la primera economía del mundo, de igual a igual. O sea, iPhone, por poner un caso, no está compitiendo contra empresas europeas, está compitiendo contra Samsung. Y lo que hay detrás no es una fábrica que produce teléfonos, es un país que produce conocimiento a una escala enorme, ¿no? Y entonces, estudiar Corea es estudiar una experiencia histórica que se parece a la de otros países de Asia-Pacífico que hicieron un trayecto parecido, pero la de Corea me parece más interesante para América Latina porque Corea tiene una historia más cercana a la nuestra. Es que Corea fue un país pobre hace muy poco tiempo y ha fundado su desarrollo en unas bases muy sólidas que bien vale la pena de ser observadas, ¿no? Y, por cierto, como todos los, comillas, milagros económicos, que es el milagro del río Han, como antes fue el milagro japonés, alemán, etc., es un milagro de luces y sombras. No hay milagros sin costos, ¿sí? Para los que piensan que eso es posible, no hay milagros sin costos. Esto significa sacrificio, y en el caso coreano, igual que en el caso japonés, ha implicado una enorme inversión en educación de calidad, un sistema educacional exigente, competitivo, ¿no? Pero también ha implicado desarrollarse en un contexto laboral nacional que premia el esfuerzo. Entonces, vamos a desarrollar algunas ideas que probablemente podrían servir para esta reflexión y sobre todo para la reflexión de los días que siguen en el curso. ¿Por qué, además, para América Latina debiera ser interesante, o para nosotros? Es porque en el contexto de la economía mundial actual, y cuando digo actual probablemente nos pensamos en los últimos 50, 60 años, ¿no? Para la economía del conocimiento, o sea, aquella economía que se explotó, por así decirlo, al final de la década de los 70, básicamente la revolución de la informática y de la biología. Ojalá la economía hubiese tenido ese mismo desempeño, ¿no? Hubiese multiplicado su conocimiento como lo hizo la biología y la informática. Para países pequeños como los nuestros y pobres, porque países que patentan tan poco, para países que producen tan pocos papers indexados en revistas de Q1, nosotros somos países pobres. Tener cobre, hierro, trigo, café, plata, etc., no significa ser un país pobre. Lo era hasta los 70, hasta la crisis del 73 quizá. De ahí en adelante los países ricos son los países capaces de producir conocimiento. Conocimiento que se transforma en bienes, bienes que llegan al mercado, mercados que los valora y que los compra. O sea, hoy día Singapur es rico, Corea es rico, Argentina es pobre, México es pobre. No son ricos, son pobres. Ellos estaban mucho más adelante que Corea el año 50 y hoy día están mucho más atrás y retrocediendo. Esta idea es perturbadora porque nosotros estamos al lado de los, aparentemente, de los que estarían perdiendo, ¿sí? Sí y no. Porque el desarrollo histórico no solamente es de avance, también es de repliegue, ¿sí? Y nosotros entonces podemos aprender de eso. Y entonces lanzo mi especie de máxima,
¿no? Los países pequeños no pueden darse el lujo de ser maximalistas. Claro, esto es muy hablando desde Chile, ¿no? Los países pequeños estamos obligados a ser pragmáticos. Pero el pragmatismo no significa ausencia de valores, ¿no? Significa ordenar lo que es contingente y urgente en la escala de los intereses que todos los países tienen, aunque no necesariamente los expresen de una manera tan libre. Me gusta una frase, una reflexión de Tagore que dice, la vara en el suelo, o sea, realistas y pragmáticos, y la vista en el cielo. Que ser pragmático no significa no tener un estándar mínimo de principios como país, como ideales. Hay que definir esos principios, pero también hay que, como decía el viejo y gran maestro Luciano Tomasini, hay que tener una percepción acerca de quiénes somos, cuánto pesamos y dónde estamos, ¿no? Para poder hacer una política exterior. Y nosotros, como países pequeños, tenemos la oportunidad de tomar esa decisión. La otra cuestión que quería mencionar tiene que ver con el contexto de Asia. Desde la periferia o desde esta región tenemos la percepción quizás de que Asia es un espacio relativamente fijo, estable, inmutable. Yo tengo 4 ideas para ofrecer. La primera es que desde la crisis de 1997, Japón ha sufrido un proceso de declinación que quizás había comenzado con la crisis de burbuja, ¿no? ¿Qué significa declinación? Bueno, significa que Japón dejó de ser la segunda economía del mundo. Eso significa, ¿sí? Y dejó de ser la gran potencia en Asia, porque empezó a emerger un otro actor que ya venía emergiendo. ¿Por qué marco la crisis del 97? Porque es el punto de inflexión. Si uno mira las cifras de la participación de Japón y de China en el comercio mundial, el 97 es un momento de inflexión. Estamos hablando de tamaño, ¿sí? Yo que he estudiado Japón y que tengo una cierta inclinación subjetiva hacia ese país, también reconozco que Japón tiene otra cualidad que los países chicos tienen que mirar con mucha atención. Es un socio confiable, ¿sí? Es un socio para el largo plazo. Pero ese es un cambio que hay que tener presente, ¿sí? Ese fue un movimiento que ocurrió. Mi segunda proposición, bueno, y que es bastante obvia porque todos lo leen a diario, ¿no? Es el ascenso de China, ¿no? Pero este ascenso de China no ocurre en el vacío, ocurre en tensión con el otro líder que aspira a la hegemonía mundial permanentemente, que es Estados Unidos. La guerra comercial, real o ficticia, la guerra comercial da cuenta de eso, ¿no? Y es la vieja paradoja de Tucídides, ¿no? La teoría de las relaciones internacionales ocurre en este movimiento doble, cuando hay una potencia que asciende y otra que tiende a declinar, ¿no? La que asciende aún no ha llegado a la cúspide y la que declina no ha sido derrotada definitivamente, pero en esa transición ocurre esta tensión que nosotros observamos hoy día, que cambia las reglas, que aumenta la incertidumbre y que produce, ¿no?, dudas acerca del futuro, ¿no? Por eso digo, China ha avanzado con una estrategia que quizá, haciendo una extensión un poco libre del concepto, podríamos llamar de smart power, ¿no? No de soft, sino de smart, porque China tanto avanza amablemente como nos deja entrever sus capacidades militares, ¿no? Usa la coacción, la seducción, el convencimiento, en fin. Los países grandes que tienen cualidad bélica utilizan todas las teclas del piano, no solo una, ¿no? Utilizan todas. Y una estrategia real es una estrategia que juega en todos esos planos. A algunos autores les gusta llamar a eso geometría variable, ¿sí? O sea, tener la ductibilidad de hablarle a cada cual en el lenguaje útil para que cada cual entienda lo que yo quiero que entienda. Entonces, avanza hacia lo que podríamos
pensar que va a ser esa supremacía, el 2030, el 2050, y ha pasado de ahí a este contending and hard power, diría yo, de China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ambos países son dos muy grandes que se muestran los dientes, ¿no? Se sonríen, pero los dientes también sirven para morder, ¿no? Entonces se presionan, se muestran, los dos saben que un conflicto serio entre los dos, así como antes era la tesis de la destrucción mutua asegurada en la época de la Guerra Fría, ahora también puede ser la destrucción mutua asegurada si es que la guerra comercial se extiende a niveles peligrosos. China está llena de intereses comerciales norteamericanos. Una parte del milagro chino tiene que ver con la inversión japonesa, tiene que ver con la inversión estadounidense y europea. No es China sola. Pero China es suficientemente fuerte como para presionar. ¿Por qué? Porque es el principal tenedor de bonos de la deuda externa de Estados Unidos. Por lo tanto, hay una, usando la vieja categoría, hay una relación de interdependencia compleja y están tratando de golpearse sin dañarse demasiado, pero están intentando cada cual mejorar su posición. Mientras eso ocurre, aumenta el costo del comercio internacional, aumenta la incertidumbre y los países pequeños sufren. Vamos a decir, los países pequeños como los pobres sufren siempre. Siempre. En esta ocasión también. La tercera cuestión es la creciente integración entre India y China. Algunos autores ya le pusieron nombre hace rato, ¿no? Chindia, ¿no? Desde el 2004-2005, cuando suscribieron este acuerdo de integración intraindustrial, es que ellos han estado integrándose muy en serio. Yo fui profesor en India, el Jawaharlal Nehru del 2008, y una cosa que me sorprendió es que estaba lleno de estudiantes chinos, de pregrado. Y yo pregunté, ¿qué vienen a estudiar ellos aquí? Me dijeron, aquí, porque yo me imaginé que era tecnología, informática. Me dijeron, no, a eso van a los institutos tecnológicos. Aquí vienen a estudiar dos cosas. Uno, la lengua y leyes. Las reglas del juego y la lengua. Vamos a hablar en tu propio lenguaje. Clave. La globalización implica un conocimiento bastante más serio del otro, no solo un conocimiento superficial. Entonces China, ¿qué hace? Una política de largo plazo. Que esté enviando muchos estudiantes chinos a estudiar pregrado a India significa que esta unión, esta vinculación estratégica no es casual y no es para corto plazo, es para largo plazo. Y un estudio muy interesante que hizo Mikio Kuwayama, un economista japonés, gran amigo, y Osvaldo Rosales, otro gran amigo de CEPAL, bueno, ya jubilado de CEPAL, hicieron un estudio sobre esta integración, un estudio que salió en el año 2007 en CEPAL. Y mirando los números uno puede ver que aquí hay algo que ocurre y que nosotros tenemos que aprender. India provee recursos naturales, así como África provee recursos naturales. Y ambos pueden reemplazar a América Latina fácilmente en todo. Ya. Esta integración no solamente dice que es posible entenderse económicamente por las cuerdas separadas. Eso es. No han resuelto ninguno de sus problemas históricos y están haciendo negocios. Por lo tanto, el presupuesto de que primero tenemos que haber resuelto todo para sentarnos a conversar sobre otra cosa no es tan verdadero. Bueno, el caso de Chile y Perú fue una demostración de eso. Yo mismo escribí en la prensa diciendo, no creo en las cuerdas separadas. La realidad me demostró lo contrario. Funcionó. Y es algo para observar, ¿no? Y esto ya está en marcha y con éxito. Y mi cuarta idea es el tema de la península, ¿no? La primera vez que yo planteé esta idea, hablaba de la latencia del conflicto en la península coreana. Y como decía Richard en la presentación, Corea nos sorprendió mostrando una enorme capacidad para sentarse, dialogar y avanzar hacia una solución. ¿Cuál es la forma final de esa solución? Obviamente no lo podemos saber ahora, pero sí advertimos que hay una voluntad de entendimiento. Esa voluntad de entendimiento es relevante para todo el mundo. ¿Por qué? Porque en esa zona ocurre una parte muy central de la producción industrial del mundo. Una guerra en la península coreana, el año 50 al 53, fue un evento regional.
una guerra ahí, ahora, sería una crisis económica mundial. Y una gran crisis, no una pequeña crisis. Entonces eso es interesante porque ese cambio en la península coreana relaja el ambiente de la economía mundial, así como la guerra comercial entre Estados Unidos y China la tensiona. Entonces, como podemos ver, Asia no es una región económica y política inmutable. Hay cambios que están ocurriendo y nosotros tenemos que observarlo. Fíjense la reacción japonesa ante la retirada de Estados Unidos del TPP. ¿Qué hizo la Cancillería japonesa? No tienes que estar de acuerdo conmigo. Reaccionó y dijeron: no, nosotros vamos a salvar este acuerdo, ¿no? Y vamos a salvar este acuerdo a pesar de que todos pensaban que era imposible. Japón tomó ese liderazgo ante la ausencia de Estados Unidos y lo logró. Eso es interesante porque demuestra que Japón pasó al ataque en términos políticos y que hoy día tiene un perfil muy distinto, ¿no? Salvó el acuerdo. Y es un acuerdo de todos sin China, ¿no? Bueno, todos sin China y todos sin Estados Unidos. Ahora, dos hipótesis sobre este vínculo que podríamos pensar entre el este y el sudeste de Asia y América del Sur. Y digo dos hipótesis, intento instalar también un concepto que tal vez podrían servirnos para pensar qué significa esta vinculación. Richard decía, tenemos el Océano Pacífico entre estas dos orillas. La cuenca del Pacífico es una hipótesis que se ha defendido por largo tiempo en APEC. Los que creemos en el vínculo entre América Latina y América del Sur y Asia-Pacífico queremos pensar que la cuenca del Pacífico nos une y no nos separa, esta vastedad. Así como antes fue el ciclo del Mediterráneo, después del Atlántico, ahora es el del Pacífico. ¿Qué podríamos pensar sobre esto? Yo ofrezco dos ideas. La primera es que en la relación entre el este y el sudeste de Asia y América del Sur, estas relaciones tienen condiciones previas, esenciales para desarrollarse completamente sobre la base de la complementación natural que existe entre ambas. Esta idea es muy vieja, es muy vieja. Lo que creo que es nuevo es lo último. Hemos sido hasta aquí complementarios. El Asia-Pacífico es una gran potencia en producir bienes manufacturados de alto desempeño tecnológico y nosotros, que tuvimos una industrialización fallida, seguimos siendo proveedores de recursos naturales. Complementación natural, a diferencia de lo que le pasa a los países de América del Sur, por ejemplo, con Estados Unidos, que cuando coinciden las temporadas competimos, ¿no? Y cuando no coinciden exportamos tranquilamente. Con Asia-Pacífico existe esta complementariedad natural, pero se trata de una complementariedad económica que tiene vida limitada. Cuando el cobre africano sea estable y más barato, cuando el hierro africano, cuando el molibdeno, la bauxita, etc., América Latina no va a ser una prioridad. No es nada personal, nos van a decir nuestros socios comerciales en Asia, pero el mundo de los negocios es así, ¿sí? Pero tenemos una complementariedad natural que además tiene otro valor, que es una complementariedad virtuosa. Para el debate teórico de las relaciones internacionales, la asimetría siempre es perversa y negativa, porque establece relaciones de desigualdad. Norte-sur, ricos-pobres, centro-periferia, pero aquí hay una asimetría que es virtuosa. ¿Por qué? Porque Asia nunca fue una potencia política que hubiese subyugado históricamente a América Latina. No tenemos la memoria traumática con Asia como la sí podríamos tenerla con Estados Unidos, con España, con Portugal. Esa asimetría ha sido virtuosa porque en efecto ha sido una relación de suma variable que en la mayoría de las veces ha sido ganar-ganar, ¿sí? Poca intervención, poca injerencia, no es que no haya ninguna, pero poca, ¿sí? En comparación, poca. Y hemos ganado mucho, sobre todo cuando Asia ha crecido. ¿Por qué ha sido tan virtuosa además? Porque en los últimos 60 años de la historia económica del mundo, el grueso del crecimiento económico ha estado en Asia y no en otro lugar. Los chilenos, como dice Joaquín Fermandois, en una combinación de acierto y azar, quedamos conectados con Asia-Pacífico desde hace muchas décadas.
Y en un momento en que Chile estaba aislado, primero el gobierno de Allende y después en el gobierno militar de Pinochet, Asia-Pacífico fue un espacio de refugio. No tenía el potencial económico, pero era un espacio de balance político que utilizamos para compensar este aislamiento. Finalmente, cuando se termina la dictadura y transitamos hacia la democracia, el Asia-Pacífico ya era la zona de crecimiento dinámico que conocemos hoy día, con algunas diferencias. Por supuesto, China no tenía el lugar que tenía ahora, el sudeste de Asia no había hecho todavía su despegue, Vietnam, Laos, Camboya, etc. Salvo particularidades así, ya era una región altamente dinámica. ¿Y por qué es tan importante? Porque el sueño neoliberal del consumo no se verificó con la industria occidental, europea y estadounidense, sino que se hizo con la industria asiática. Cuando se masificó el consumo, cuando los productos hechos en Asia llegaron a nuestro continente. Entonces esta asimetría, si bien es cierto, es una asimetría virtuosa porque nos permitió grados de bienestar y desarrollo que con Europa y con Estados Unidos no habíamos logrado. La segunda idea es que el este y el sudeste de Asia deben ser vistos, creo yo, como una oportunidad para inserción global. Está presente en el discurso público en América Latina. Está muy presente. Si ustedes toman los documentos oficiales de todos los países de América del Sur que tienen costa pacífica, todos dicen exactamente lo mismo. No vamos a estudiar quién le copió a quién, pero todos dicen lo mismo. Somos un país que da al Pacífico, queremos ser una puerta de entrada para la economía asiática hacia América del Sur y queremos ser la puerta de salida para las economías de América del Sur hacia el Asia-Pacífico. Todos decimos lo mismo. O sea, está instalado en nuestro ideario público, pero hay que bajar esta idea del Olimpo a la realidad, ¿sí? La escala en que se piensa en América Latina no es la escala que corresponde a las posibilidades reales en Asia-Pacífico. En la cumbre CELAC China, que se hizo en CEPAL el año pasado, hubo una discusión bien cruda entre los latinoamericanos que expusimos y nuestras contrapartes chinas. Y sobre todo la contraparte china que hablaba sobre por qué, si ellos habían puesto el banco de la construcción de la infraestructura en Chile, si habían fondos, no llegaban los proyectos, ¿no? Entonces los argentinos dijeron, porque nosotros queremos licitaciones competitivas y ustedes no quieren eso. Esa es una razón. Y la segunda era un problema de escala. Los chinos dijeron, nosotros vemos América del Sur como un solo puerto. Y hay peleas entre quién va a poner el puerto, si va a ser Perú, si va a ser Chile, si va a ser Ecuador, si va a ser Colombia. Y dijeron, nosotros vemos un solo puerto, es un solo puerto eso, con especialidades distintas, ¿no? Esa es una escala que se parece más al desafío que impone o propone en una oportunidad en Asia. Otra vez, ronda, no voy a decir que un fantasma ronda América porque esa frase está muy dicha, pero ronda en esta idea la cuestión de que parece que tenemos que ponernos de acuerdo nosotros en América Latina o en América del Sur, que tenemos que tener una estrategia conjunta más coordinada si es que queremos tomar esas oportunidades, porque hay más oferentes de recursos naturales que nosotros. Y parece que lo único que tenemos para ofrecer son recursos naturales. No digamos que podemos ofrecer estabilidad política, ni certeza jurídica. Lo que tenemos son recursos naturales en un ambiente incierto. No, parece una gran oferta, ¿no? Bien, lo que nos están diciendo hace mucho tiempo es eso. Díganos ustedes, los latinoamericanos, qué nos quieren ofrecer. El año 95 Mitsubishi Research hizo una investigación sobre posibilidades de inversión extranjera directa en Chile. ¿Y cuál fue la sorpresa que tuvimos en el Comité Empresarial Chile-Japón, donde yo participaba, cuando vimos el resultado del informe? Y nosotros siempre habíamos pensado que bastaba con ofrecer un buen ambiente de inversión. Un decreto ley 600 que se creó el año 74 y que no se había modificado nunca. Decimos, eso es fantástico. Aquí las reglas para la inversión no cambian. Todos los años son las mismas, igualdad de condiciones para chilenos y extranjeros. Y ellos dijeron, bien, está muy bien para el primer párrafo de la conversación. Pero lo que nosotros queremos es una lista de proyectos muy concretos. Dígame, este puerto con estos costos, etcétera, proyectos. Entonces aprendimos.
No podemos esperar que venga la inversión extranjera si no decimos aquí hay una lista de 20 proyectos y muy bien construidos a los cuales nosotros los invitamos a ustedes a participar. O sea, aprendimos traumáticamente tal vez, tardíamente tal vez, que nosotros debíamos ser mucho más claros en darles la señal a nuestros socios en Asia respecto de lo que queremos hacer con ellos, en qué condiciones y cómo. Creo que en Chile eso lo aprendimos y los proyectos empezaron a venir, ¿sí? Ahí hay dos cuestiones entonces. La primera, la idea de la asimetría virtuosa, es que me parece que eso que ocurrió en Chile es proyectable. La asimetría no es per se negativa si es que nosotros tenemos conciencia de ella. Y lo segundo es que evidentemente Asia no es solo una amenaza, es más bien una oportunidad. Y para los industriales de América Latina es evidente que Asia es una amenaza, porque nosotros no hicimos nuestra tarea en la industrialización. O sea, la industrialización sustitutiva de importaciones, en la declaración que hizo Osvaldo Zunkel en un libro publicado por CEPAL en el año 67, para Zunkel la industrialización en América Latina estaba fenecida. No hay industrialización que defender aparentemente, ¿no? Si es que no pensamos en una idea más provocadora, ¿no? Corea dio una muy buena lección de cómo pasar de industrialización sustitutiva de importaciones a una industrialización de economía abierta, gradualmente, ¿no? Sin resistirse a eso. Avancemos un poquito más. Corea del Sur y América del Sur. Aquí lo que yo propongo es que tenemos una oportunidad no de asimetría virtuosa, como es con Japón o con China, que son dos economías demasiado grandes, sino tenemos una oportunidad de simetría virtuosa. Ok, somos asimétricos en varios aspectos, pero somos simétricos en otros, ¿no? He puesto algunas ideas a la izquierda y a la derecha algunos datos de Corea del Sur, ¿sí? Para que puedan apreciar el valor del milagro del río Han, por decirlo de alguna manera. La superficie de Corea es menos de 100.000 kilómetros cuadrados. Corea del Sur cabe en la primera región de Chile, para poner un ejemplo que pensé para los chilenos, ¿no? Pero imaginen sus propias dimensiones, ¿sí? La población son 51 millones. ¿Cuánto es Brasil? Más de 200, ¿no? Bien. O sea, la escala Corea del Sur, América del Sur, no es tan, la balanza no es tan desigual. El PIB, sin embargo, hay una pequeña diferencia, ¿eh? ¿O no? Sí. Hay una pequeña diferencia en el PIB. Y uno podría decir, bueno, sí, Corea no es un país, es una empresa. Todos están dedicados solamente a ganar dinero y a trabajar y a trabajar, a trabajar y nada más. Pero parece que no, porque cuando uno mira el índice de desarrollo humano, descubrimos otra cosa. La calidad de vida de los coreanos mejoró en serio, gracias al crecimiento económico. Y vuelvo al principio de mi intervención. La certeza respecto del futuro es un gran valor para cualquier sociedad. La certeza respecto del futuro. Aquello que nosotros en América Latina no tuvimos en décadas, ¿no? O sea, la incertidumbre empezaba por la incertidumbre respecto de la vida en épocas de dictadura. De ahí en adelante, eso es un enorme valor para un país que fue colonia, para un país que estuvo sometido a una guerra, un país que era solamente agrícola, que no tenía grandes e importantes centros de educación, etc. Entonces, ahí pasó algo, ¿no? ¿Qué significaría esta simetría virtuosa? Yo he puesto ahí una definición propuesta, ¿no? Es una forma de entender el comercio internacional de manera cooperativa. La cooperación existe incluso en la teoría económica neoliberal. No es que no exista cooperación. Existe cooperación, pero no como una forma de dádiva, ¿no? No es cooperación, por favor, deme. Yo quiero participar en la cooperación internacional donde hay que ir a pedir la dádiva. Cooperación cuando dos tienen algo en común y quieren ir a un objetivo común y están dispuestos a compartir riesgo, compartir trabajo, compartir esfuerzo, compartir conocimiento.
Cooperación muchas veces significa circulación de información, de conocimiento. Eso es un dato bien relevante, ¿no? Entonces, no es que la cooperación no pueda existir en el marco de los acuerdos económicos que tiene Asia, sino que consiste en complementar fortalezas, ¿sí? Para eso los países tienen que ser osados, tienen que ser atrevidos y tienen que gastar mucha energía en estudio y en planificación. En el norte de Chile, en el norte de Argentina, en el sur del Perú, en el sur de Bolivia, hay litio. En la misma zona en donde antes había salitre y yodo, hay litio. El futuro, no el futuro, el presente futuro de la movilidad es eléctrica. Hasta ahora, las principales fuentes de energía que podemos colocar en un vehículo que no sean de un gran tamaño son las baterías de litio. Entonces, algunos pensaron, bueno, este es nuestro futuro, el nuevo producto es el litio, vamos a exportar litio. Sí, claro, y hay empresas que están exportando litio. Pero ¿cuál debería ser nuestra oportunidad? ¿Fabricar baterías? Eso sería avanzar de revolución industrial 1.0 a la 2.0. ¿Sí? Ok, renunciemos a la 4.0 porque tal vez nos falta demasiada imaginación, pero pensemos en la 3.0. ¿Sí? Eso debiera ser un desafío. Pero para hacer eso, tenemos que juntar a las universidades de Corea, de Japón, de China, de Alemania, que son los países que están trabajando más en la electromovilidad, a las universidades, a las empresas, a los gobiernos, a los bancos. Que sea proyecto país. Y apostar a que en 20 años más nosotros estamos ahí y hicimos transferencia. Como decía el gran profesor Toshio Watanabe, la inversión extranjera, cuando es inversión de industria, es transferencia de tecnología, y la transferencia de tecnología termina siendo transferencia de competitividad. Lo que nosotros en América Latina no tenemos es competitividad. No tenemos, y la competitividad, como las ventajas comparativas, son dinámicas. Nosotros tenemos que alimentarlas de conocimiento, ¿sí? Y Asia es una oportunidad para eso en general. Y me parece que Corea es una gran oportunidad para eso, porque la brecha no es demasiado grande, ¿no? No estamos enviando ingenieros jóvenes o estudiantes de pregrado a estudiar carreras a Corea, a Japón, a China, así como ellos lo hicieron llevando a sus jóvenes a Estados Unidos durante 50, 60 años. Esto no ocurre de un día para otro ni ocurre por milagro, pero empieza por la asunción de las autoridades de entender que eso es necesario y que esa alianza es necesaria y que debe hacerse, ¿no? En todas partes del mundo hay gente inteligente, con buenas ideas y trabajando en serio, ¿no? Sobre todo la revolución 4.0 demuestra que un joven inteligente, una chica inteligente con un computador común y corriente, con software de descarga gratuita, puede crear algo que se llame Twitter, Facebook o algo así, y producir una empresa que levante millones de dólares. ¿Qué están vendiendo? Están vendiendo servicio. ¿Por qué construyen ese servicio? Porque consiguen información. La famosa huella que dejamos cada uno de nosotros cuando pasamos la tarjeta, un pórtico de un peaje, lo que sea, ¿no? Eso es conocimiento. No hay ni un país tan digitalizado, creo, en esta altura como China, Japón, Corea. Son los países más digitalizados. Y nosotros estamos en la época cavernaria frente a eso. Bien, hay que despertar. ¿Cuáles son las simetrías virtuosas entre Corea del Sur y América del Sur? Para sintetizar. Primero, las ventajas de la escala. Corea es un país que progresó muy rápidamente en los últimos 50 años, pero en mi experiencia de trabajo en Corea, aprecio que todavía es un país con el cual las diferencias no son tan grandes en este sentido, ¿sí? Las ventajas de la complementariedad. Todavía la complementariedad es un atributo a nuestro favor para aparecer en el mapa de las economías asiáticas. Todavía. Va a llegar un momento en que ya no. Por ejemplo, desde que Estados Unidos aprobó las reglas para
innovación en el cracking y en otros tipos de tecnologías para explotar el gas y el petróleo, Estados Unidos se volvió autosuficiente en petróleo. La electromovilidad se mueve hacia allá. Bien, ¿qué van a hacer los países que producen petróleo? Como Ecuador. ¿Es solo petróleo? Bien. Pero eso no va a ocurrir mañana, ni en 5 años, ni en 10. Pero en 30 sí. Por lo tanto, el reloj empezó a correr para los productores de petróleo. ¿Qué otra cosa vamos a hacer con ese conocimiento? ¿Sí? Hay muchas derivaciones posibles, pero las universidades tienen que tomar su parte y los gobiernos también. Por supuesto, las empresas. La otra ventaja son las externalidades positivas de la rearticulación del poder en Asia. Si yo entiendo qué está ocurriendo con mi interlocutor, puedo entender cuáles son los espacios en los que yo tengo que insertarme, interactuar. El ascenso de China hizo que muchas empresas abandonaran relativamente Japón. Es un gravísimo error. Japón sigue siendo un líder indiscutible en tecnología y en muchas áreas, y es un socio estratégico de largo plazo. En ese país se entiende, como en Corea, el lenguaje de la lealtad. Esto no puede, la política internacional no puede manejarse con lógica neoliberal de mercado pequeño, ¿no? Que me sirve, lo compro, no me sirve, lo abandono. En el campo de política internacional eso es un gravísimo error, es un error que casi todos los países cometieron con Japón y que nosotros tenemos que enmendar. Japón es un gran socio para nosotros. China, yo he puesto este ejemplo tal vez un poco impúdico, ¿eh? Pido disculpas si les parece impúdico, pero digo, China para América Latina puede ser una affair, ¿sí? Y Japón es una relación de largo plazo, casi un matrimonio, ¿sí? Y con Corea creo que ya va en noviazgo. Hay que pensar en términos de lealtad estas relaciones con los países asiáticos. Esto no es un juego. La lealtad es un valor. El valor de cumplir la palabra es un valor superior. En América Latina damos nuestro sí tan rápido. No, sí, por supuesto sí. Mañana no me acuerdo qué habíamos dicho. Es otra forma de entenderse. Y, por supuesto, las ventajas del desarrollo de Corea. Para América Latina no puede obviar eso. Tenemos demasiado que aprender de eso. Y cada país despliega sus intereses y sus principios. No todos podrán entenderse con todos. Ahora estamos estudiando y discutiendo sobre Corea del Sur, pero esto es una experiencia que América Latina no puede despreciar. Seguir mirando a Europa. Cuando Europa se cae a pedazos, seguir mirando a Estados Unidos, cuando Estados Unidos está en medio de una incertidumbre, y no mirar Asia, que es la única región del mundo que crece de manera relativamente estable durante 60 años. O sea, la gran incertidumbre era Corea del Sur y Corea del Norte y cómo iban a resolver su dilema, y cada día esa incertidumbre se disipa más. Un problema tan largo no se va a resolver en 5 años. Pero ellos tomaron la decisión de moverse en la dirección de resolverlo y todo indica que lo van a resolver. Es un problema bilateral, no multilateral. Ellos lo van a resolver en su propio ritmo, pero nosotros tenemos que aprender de esa experiencia. Avanzo porque el tiempo también corre. Chile y Asia. Voy a pasar relativamente rápido. Estas láminas van a quedar disponibles si alguien las quiere para después. Interesante lo que ha pasado con Chile. Yo he puesto ahí algunos números que no se alcanzan a ver por la lámina, pero les voy diciendo. Para la matriz del comercio internacional de Chile, América del Norte representa el 20,1%. América del Norte, paradójicamente, sale color rojo, pero era el gráfico de la Direcon. América del Sur, para nosotros, es el 17,5% de nuestro comercio. ¿Sí? Europa es el 16,3%. Oceanía es el 1%, América Central y el Caribe es el 1,6%, África es el 0,6%, o sea, pueden imaginar los espacios en donde hay mucho para hacer. Asia, cuando tomé esta gráfica, era el 40%, ahora es el 2018 era el 44%. Esto explica por qué
Cuando se produjo la crisis en Asia, nosotros sufrimos mucho, no solo por solidaridad, también porque nos afectó económicamente, ¿no? El crecimiento económico de Chile se vio muy dañado. Pero nosotros mantuvimos nuestra opción por Asia. Por supuesto, muchos empresarios redireccionaron sus exportaciones porque era una forma de resolverlo en el corto plazo, pero se mantuvo ese vínculo con Asia, ¿no? Y eso se ha reforzado, se ha fortalecido. Se ha fortalecido a través de un modelo de inserción económica internacional de Chile que nos ha valido muchas críticas. Y digo, nos ha valido a pesar de que yo no diseñé eso, ni lo he puesto en marcha, pero sí estoy convencido del modelo. Entonces cada vez que yo como académico voy a un foro internacional, ¿no?, me lanzan que ustedes que no quieren entrar a Mercosur. Bueno, esa fue una opción que Chile tomó con la lógica de país chico, que no puede no ser pragmático. Tomamos un camino de inserción, varios, ¿eh? Juan Gabriel Valdés hablaba del camino lateral hace años atrás en un paper. Chile tomó todos los caminos, ¿sí? El que no podemos tomar es el de la inserción económica cerrada porque nos obliga a subir nuestros aranceles y volver a 30 años atrás y ya pagamos el precio por abrirnos, ¿sí? Pero este modelo de inserción económica internacional buscaba dos grandes objetivos: diversificar los mercados y diversificar los productos, ¿no? Ya saben lo que decía Celso Furtado en los años 70, que éramos todas economías primario exportadoras y mono exportadoras, ¿no? La verdad es que ninguna era tan mono, todos tenían algo más en la canasta, pero el objetivo fue diversifiquemos los mercados y diversifiquemos los productos. Era una primera etapa y lo hicimos del 75 en adelante, que permitía balancear las crisis internacionales. Antes, si dependíamos de un solo mercado, eso no ocurría. Por ejemplo, México depende de Estados Unidos. Por eso que a pesar de que México es un país que tiene muchos tratados de libre comercio, me parece que Chile está varios pasos adelante de México. No hay ningún mexicano acá, ¿sí? Bien, puedo seguir. Vamos varios pasos adelante. ¿Por qué? Porque no tenemos dependencia de un mercado, aunque tenemos una enorme dependencia de una región del mundo, naturalmente, ¿no? Pero también de productos. Agregamos más productos a la canasta, ¿no? El cobre es el 20%. Ya no es la viga maestra, ya no es el 50%, es el 20%. Y hicimos otra cosa, o se hizo otra cosa, sobre todo en los 90. Es que no solamente se diversificó productos y mercados, sino que también se mejoró la certeza respecto de las relaciones comerciales con estos otros países, a través de una fórmula que es la de los tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio que ya van en cuarta generación, ¿no? ¿Sí? Primera, puro comercio, comercio más inversiones, comercio más el capítulo financiero, pero cuarta generación significa capítulo solución de controversias y un capítulo de cooperación, que es muy importante. Les voy a contar una pequeña anécdota, aunque Richard ya me fue diciendo que me quedaban 10 minutos, hace un minuto atrás. El año 2003 o 2004, ya no recuerdo, me tocó accidentalmente dirigir la segunda reunión plenaria de la cumbre del Comité Empresarial Chile-Japón, que es una reunión bien importante porque asistía, esto lo recuerdo porque Ricardo Lagos le preguntó a Roberto Andraca, le hizo esta pregunta, le dijo, oye, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto de Japón está aquí en esta reunión? Y Andraca le dijo, el 40%. No se pueden imaginar la cantidad de billones de dólares que eso significa. Estaban los CEOs ahí, sentados en el Hyatt. Bueno, quien debía dirigir la segunda sesión plenaria era un empresario minero, prefiero no revelar su nombre. Entonces Andraca me pidió a mí que dirigiera esa reunión plenaria, porque la reunión plenaria era como una reunión académica, entonces era como dar la palabra, coordinar, en fin, un profesor podía hacerlo. Y subieron a este personaje a la testera. Y yo hablé con esta persona que tenía que hacer esta reunión para pedirle orientación, oye, qué es lo que tenían acordado, en fin, la coordinación. Y le dije, bueno, espero que te vaya muy bien, porque tenía que ir a Nueva York porque tenía un juicio minero con una compañía norteamericana. Me dijo, bueno, te lo agradezco, que el vuelo sea tranquilo, etcétera, porque ya sé que me va a ir muy mal. ¿Y por qué te va a ir muy mal? Es simple, me dijo, este es un juicio por una cuestión minera de cobre, y mi contraparte, bueno, hay muchos estudios de abogados, grandes estudios de abogados en Nueva York,
dijo, mi contraparte ya contrató a los 5 mejores estudios del tema minero. Entonces yo voy a llegar a contratar al número 6. O sea, yo ya sé que voy a ser notificado que perdí. Bien, eso es asimetría regresiva. Cuando la relación comercial entre un chico y un grande está medida por la capacidad financiera del grande, su capacidad de gestión, de negocio, de conocimiento, para hacer lo que quiere hacer. Puede llevar su voluntad más eficientemente hasta el final. ¿Qué hacen los tratados de libre comercio sin ser una solución mágica? Es que establecen un mecanismo de solución de controversia que dice cómo nos vamos a entender cuando tengamos problemas. Porque un tratado de libre comercio es un vínculo más estrecho entre dos. O sea, no tenemos problemas porque no nos queremos, sino tenemos problemas de convivencia. ¿Sí? Y esos problemas de convivencia están resueltos de algún modo en ese capítulo. Entonces, reduce la incertidumbre y aumenta el espacio para comerciar y para entenderse. Entonces, esta estrategia a Chile le funcionó muy bien. El año 89 en Chile era un país de un ingreso per cápita de $2.500. Hoy día es 25.000 prácticamente. Pasamos de ser un país miserable a un país de ingreso alto, ya no medio. ¿Sí? Y en fin, otras cifras. Este modelo de inserción económica internacional explica una parte no pequeña del crecimiento económico de Chile. Y funcionó de esta manera, ¿no? Porque también hay otro elemento central en esta estrategia de inserción, y es la certeza jurídica de los tratados, algo que la política exterior y los embajadores de Chile están obligados a decir siempre, ¿no? Pero es que en verdad, como lo dijo una vez un sociólogo francés, Chile, dijo, es uno de los pocos países que conozco en donde las leyes se venden en la calle y la gente compra el texto de la ley. ¿Y por qué? Porque se cumple. Y porque en efecto la gente se va presa, sobre todo delitos económicos, ¿no? Antes uno se iba preso si daba un cheque sin fondo, ya eso no existe. Entonces, la certeza jurídica es un aspecto central del capital de prestigio de una economía. Y eso hay que tomárselo muy en serio, porque eso es lo que habla de las confianzas horizontales en los negocios internacionales. ¿Cómo puedo hacer negocio con un desconocido? Solamente si sé que la ley se va a cumplir. Y en este caso esto sí ha funcionado. Y pongo los ejemplos de la trama de los tratados de libre comercio ahí para que vean que el tratado que firmamos con Corea en efecto generó un impacto muy positivo, ¿no? Sin embargo, ha habido un aspecto, ya me queda muy poco tiempo, un impacto negativo y regresivo con la crisis económica del año 97 en toda la relación de Chile con Asia-Pacífico y también con Corea del Sur. Y yo trataba de encontrar cuáles eran las claves de esta contracción, ¿no? He tomado solamente un aspecto, esta lámina. ¿Cuáles eran las claves de esta contracción? Y no era solamente un efecto económico, también fue un efecto político. Todos los países se concentraron políticamente en salir adelante. Para el caso de Chile, como pueden ver ahí, la tasa de crecimiento tuvo una caída enorme, tuvimos un ajuste que se denominó ajuste recesivo, ¿no? El ministro de Hacienda de la época pagó caro su precaución de hacer tanto ajuste. Y las relaciones con Asia y sobre todo con Corea se resintieron, ¿no? Y esto es importante porque se trató de revertir esta situación impulsando la integración económica. Nosotros ya habíamos iniciado una conversación para tener un tratado de libre comercio con Japón, que había sido una iniciativa japonesa para Chile, y no se logró. Y con Corea se hizo. Y voy a mostrar una lámina brevemente a propósito de la diversificación. Miren, las exportaciones de Chile a Corea se incrementaron un 16%, y esto hasta el 2013. Aumentaron 370 empresas que no exportaban, muchas de estas eran pymes, y también aumentó el número de productos. O sea, en efecto, el Tratado de Libre Comercio redujo la incertidumbre y produjo este efecto. Ahora se ha concluido el proceso de negociación del nuevo tratado, lo que nosotros impulsamos para que pasemos a una nueva etapa. Este fue uno de los primeros acuerdos y obviamente era un acuerdo que era relativamente primitivo.
¿Cuáles fueron nuestros principales productos? Estamos hablando de, comillas, el milagro chileno, ¿sí? Miren los principales productos: fruta, salmón, vino. Bien. No son celulares, ni autos. O sea, mejoramos el número de mercados, el número de productos, mejoramos los arreglos jurídicos, y yo creo que los chilenos, las empresas chilenas, mejoraron mucho en la gestión de negocios internacionales. Aprendieron a hacerlo muy bien, pero seguimos vendiendo eso. Falta subir en esa escala. Ya no alcanzaré a ver esto, pero una cosa que advertí, y pasaré más rápido, es que el impacto de la crisis afectó el diálogo político, y algo que quería reivindicar, pero ya muy rápidamente. Yo desarrollé una metodología para codificar el diálogo político de la agenda bilateral. No podré referirme en detalle a ello, obviamente. Pero al codificar la agenda, uno puede saber cuál es el ritmo del diálogo. Y la contracción puede deberse a dos cosas. Una, porque hay certidumbre. Por ejemplo, después de firmar un tratado, la dinámica cae. ¿Por qué? Porque tenemos certidumbre. Ya no necesitamos tanta interacción. Por ejemplo, nunca hubo tantas conversaciones entre Chile y Argentina como previo a la casi guerra del año 78. Por lo tanto, muchas reuniones no significa que nos está yendo bien. Puede significar lo contrario. Por eso es que hay que contextualizarlo. Pero esta caída, después del 97, nítidamente era una señal negativa. O sea, nos estábamos distrayendo del objetivo principal. Si lo llevamos al detalle, no van a poder ver eso, ni yo, se van a dar cuenta que en azul, la más alta, son visitas y reuniones. La roja, la que sigue, es los vínculos diplomáticos, en naranjo cooperación, y en azul integración, y en azul oscuro relaciones económicas. ¿Qué quiero decir? El diálogo político de los diplomáticos, aunque no de las grandes autoridades, es lo que sostuvo el vínculo en el momento difícil. Pero cuando yo desagregué a los sujetos, me di cuenta que las altas autoridades estuvieron, las bajas autoridades también, pero los del medio, que eran los tomadores de decisión, senadores, diputados, dirigentes empresariales, se ausentaron. Y esa ausencia afectó la dinámica del vínculo. Y entonces, solo para concluir, las relaciones con Asia son relaciones eminentemente económicas, pero que nadie se confunda. Las relaciones económicas se llevan políticamente. Y la dimensión política es trascendental. Y lamentablemente la globalización económica y la empresarización de la diplomacia, y lo digo en términos de Susan Strange, ¿no? Cómo los empresarios se volvieron en cierto modo representantes diplomáticos, ha confundido a gobiernos y cancillerías pensando que la función diplomática era menos relevante de lo que en verdad es. Hay que recuperar esa cualidad y aprender, por ejemplo, de la experiencia de muchos otros países que entienden que ese cuerpo es el que sostiene el vínculo y, claro, lo sostiene de manera casi invisible, ¿no? Entonces, para concluir, antes que Richard me corte el micrófono, creo que podríamos hacer 5 conclusiones, que son las que yo he puesto ahí, ¿no? Los cambios en la distribución del poder en Asia han modificado los énfasis de las relaciones intra-Asia, y esto obviamente ha afectado los vínculos de Asia con el mundo. Nosotros no podemos no especializarnos en lo que allí ocurre, ¿no? Lo segundo es que la crisis asiática no solo afectó cuantitativamente el curso de la economía, sino que modificó la matriz de las relaciones, en este caso de Asia con Chile, ¿no? Japón perdió el lugar de preeminencia que tuvo, y Chile, los empresarios chilenos también cometieron el error de dejarse seducir por China, que puede no ser un espejismo, pero no es el socio ancestral de Chile, ¿no? Y creo que eso fue un error trascendental. Los efectos no solo fueron económicos los de la crisis, sino que políticos. En cierta forma, la chinización, si me lo permiten, de Asia terminó por afectar el lugar de Japón, pero también de Corea del Sur en nuestra matriz, ¿no? Este efecto China
nos hace olvidar de que con China es más difícil negociar, con Corea es más fácil negociar, el tamaño de China lo hace imposible. Si ustedes le quieren vender a China, se dan cuenta que la escala lo hace casi inviable, ¿no? La escala es gigantesca, sobre todo para los productores de pymes, ¿no? Prácticamente no es posible. El gran desafío bilateral, creo yo, es proyectar estas relaciones desde sus atributos políticos, reforzando la agenda bilateral, especialmente aquella que está conectada con el desarrollo. Hay que aprender de la experiencia de desarrollo coreana, en este caso Corea, porque estamos hablando de Corea. Hay que ir a Asia, hay que tomar el avión, viajar 30 horas, estar allí, practicar la amistad. Algo que en el mundo asiático es muy importante, practicar la amistad. Los negocios no se hacen con extraños en Asia, se hacen con amigos. Y también eso incluye la dimensión política. Las universidades tienen que aprender eso, ir. Y los que hemos estado yendo a Asia sistemáticamente los últimos, en mi caso, 20 años, hemos encontrado los mejores socios para todos los proyectos allí. Y verdaderos amigos, como en cualquier lugar. Son considerablemente más similares a nosotros de lo que imaginamos. Pero, insisto, nadie logra el 100% en un viaje, ¿no? Ellos van a creer en nosotros si ven que somos consistentes en nuestros intereses, en nuestros afanes, pero también en nuestras lealtades. Y si bien el comercio ha sido el factor dinámico por definición, y lo sabemos, ningún país va a renunciar a eso, esto no alcanza para transformar los lazos políticos que tenemos hoy día. Si queremos pasar a otro nivel de confianza con Corea del Sur, en general, con Asia, si queremos pasar a otro estándar de confianza, debemos invertir en la relación política. Debemos especializar a nuestros diplomáticos, debemos aprender la lengua, debemos comer su comida, debemos conocer su país, debemos invitarlos a los nuestros. Esa es una forma ancestral de entendimiento y que no ha desaparecido por la globalización económica ni por la revolución industrial. El arte de la diplomacia es más importante hoy que ayer porque reduce la brecha del tamaño, ¿sí? Reduce la asimetría, el hacerse amigo del otro, entender al otro, responderle al otro, que el otro confíe, que yo pueda confiar. Eso lo logra esta dimensión, la dimensión política y la dimensión diplomática. La dinámica del comercio no tiene tiempo para eso. Es una responsabilidad del Estado y de las universidades, que somos los únicos, un poco dementes, que podemos perseguir algo durante 30 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor César Ros por su excelente conferencia. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, le ruego que se identifique y que sea sumamente puntual, dado el tiempo. Buenas noches, yo soy Yulisa Castro, estudiante del doctorado en Estudios Internacionales de la Flaxo. Me llamó la atención en parte de su disertación con respecto a los cambios en la estrategia de inserción de Chile al Asia-Pacífico. A partir de esto me pregunto qué ha significado para Chile la Alianza del Pacífico, comparativamente hablando con lo que le ha dado también previamente los TLC. Es decir, ¿por qué la Alianza del Pacífico? Ok. Si me permite, César, yo quisiera que hagamos de una vez las tres preguntas para acumular las tres. El señor de acá, por favor, y luego la señora aquí. Y con esas tres preguntas cerraríamos. Luego quiero informarles que les hemos preparado un pequeño cóctel a tomar una copa. Están todos invitados donde podemos proseguir informalmente el diálogo. Por favor. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio de debate y discusión que es lo que le falta mucho a la sociedad ecuatoriana, sobre todo a la academia. Y yo felicito que la Universidad Andina Simón Bolívar genere este tipo de debates y de discusión, muy importante en el escenario actual. Mi nombre es Gualberto Gámez, pertenezco a la Cancillería ecuatoriana y estoy muy agradecido por este espacio, ¿no? Que espero que lo sigan promoviendo, no solamente
a nivel del sudeste asiático, sino también temas de geopolítica, tanto económica, militar, etcétera, etcétera, que tienen que ver y están relacionados con la problemática mundial. En el caso que nos trae a colación sobre el tema del sudeste asiático, yo quiero hacerle una pregunta porque hay un aspecto importante, y usted lo mencionó al principio, ¿no? Existe esa importancia, hay las claves del desarrollo, las piedras triangulares del desarrollo, sobre todo lo que tiene que ver con la educación. Pero en nuestros países todavía existe una especie de prejuicio contra el sudeste asiático, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de China, cuando se escucha China, no, China es el monstruo. Hablamos de Japón, bueno, y está en declive, etc. Una serie de prejuicios y de pensamientos inclusive que están basados en el desconocimiento, ¿verdad?, de esas realidades y de los potenciales que esos países nos pueden brindar. No solamente de Corea, de China, de Japón, sino también está Indonesia, tiene 230 millones de habitantes y está creciendo de manera abrumadora. Vietnam, que crece al 6%, ¿verdad?, entre el 6 y el 6%, la India. Y sin embargo, nosotros todavía mantenemos, ¿verdad?, ese velo de que no nos hace mirar más allá de lo que está pasando a nuestro alrededor. Máximo cuando se habla de globalización, y resulta que no estamos tan globalizados, porque globalizados dentro de los términos que corresponden significa conocer también a los demás, conocer al otro, conocer a esos países, ¿verdad?, que tienen un crecimiento sostenido durante muchos años, no solamente económico, sino científico, tecnológico. Cuando nosotros hablamos de la tecnología 5G, esa la están haciendo los chinos, ¿verdad? Inclusive hay problemas ahorita con la empresa Huawei, ¿verdad?, porque está entrando en Europa, quiso entrar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, hay también un velo que está generado por los más medias hacia que nosotros los ciudadanos y que las instituciones, inclusive hasta a veces los gobiernos, tengan una percepción sesgada y desconozcan las realidades y las posibilidades de aprovechar esas complementariedades, ese desarrollo que están sosteniéndose en esos países. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a colaborar de que tanto los gobiernos, los estados, que son de largo plazo, y las universidades se interesen por la discusión y el debate de estos temas? Muchas gracias. La última pregunta, por favor. La señorita del fondo. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Rubio, soy alumna de la Maestría de Derechos Humanos de la universidad. Mi pregunta es, en el contexto global, los países de la región Asia-Pacífico son los que tienen jornadas de trabajo más largas. Según la OIT, hay algunos síntomas de explotación laboral en esta zona. Entonces, mi pregunta hacia el doctor Ross es qué hacer para que estas características de los mercados asiáticos industrializados y competitivos no se importen hacia nuestros países y nuestras economías. Muchas gracias. Damos paso a las respuestas, por favor. Bien. Ahora quiero decirles que lo único que se interpone entre ustedes y el cóctel son mis respuestas. Así que trataré de ser breve. La Alianza del Pacífico es como sabes, es una iniciativa regional que lo que le aporta a Chile, y creo que al resto de los países, es un grado de coordinación regional para un vínculo que tiene una escala que los países por separado no son capaces de absorber. Y retomo el ejemplo de aquella concepción portuaria que plantearon los representantes chinos en la cumbre de CELAC. En efecto, una de las cosas que generó la globalización económica, la que ocurrió en los 90 en adelante, es que globalizó la cadena del valor a un nivel en que la competencia de escala nacional pierde sentido. Y hemos equivocado el rumbo intentando de pelearnos entre unos y otros, y un camino posible es la coordinación regional, sin perjuicio que, en el caso de Chile, el país ha optado por todos los caminos, ¿sí? Todos los caminos significa participar en foros multilaterales, tener la vía bilateral, que es la de los tratados de libre comercio, pero también la vía unilateral. Chile abrió su comercio sin reciprocidad el año 1975, bueno, una estrategia para combatir el aislamiento, pero finalmente eso que era adverso nos provocó un aprendizaje traumático, pero aprendizaje.
y ya pagamos el precio por eso. Entonces creo que Alianza del Pacífico, que es un proyecto que está no en el minuto cero, pero casi, debiera servir para desarrollar una coordinación política regional para entendernos con el Asia-Pacífico. Casi todos los países de la Alianza van a ser o son integrantes de APEC. Pero eso nos sirve mucho por el tamaño de nuestra escala, pero tenemos economías muy similares. Sobre todo las economías que están en América del Sur, ¿no? Hasta tenemos los mismos temblores y terremotos, ¿sí? Chile nomás el año pasado tuvo 7.079 temblores. 7.079. Gracias a eso tenemos cobre, hierro, oro, etc. Entonces creo que el destino de este Alianza del Pacífico es crear una plataforma de entendimiento entre los estados, al cual evidentemente se pliegan las empresas, etc. Alianza del Pacífico tiene becas para estudiantes, es decir, es un acuerdo que está buscando mayor densidad, ¿no? Pero si no logran coordinar las iniciativas de los gobiernos, pierde valor, ¿no? Y ya vimos lo que pasó con UNASUR, ¿sí? Entonces sí necesitamos una dosis de realismo para estos acuerdos subregionales, que espero que la tengamos con la Alianza del Pacífico. Respecto de la segundo comentario y pregunta, bueno, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Pero si hay un lugar en donde se pueden dar debates inútiles, y estoy exagerando con esto, ¿no? Si hay un lugar en donde la gente puede gastar horas y horas conversando algo que aparentemente podría no tener ninguna utilidad en el corto plazo, es el mundo de la universidad. Entonces creo que el rol de las universidades, sobre todo de las universidades públicas, es el de crear el espacio de reflexión, de estudio y de discusión como este, ¿sí? Pero las universidades tienen la obligación de seducir, de invitar, de convocar a la gente que está en el ámbito público para conversar esto, para generar la atmósfera para transformar esto en política pública, ¿sí? El ritmo de los negocios o el ritmo de la política no hace posible que quienes están en esos mundos puedan innovar o pensar en una idea que tal vez sea útil en una década más. Entonces creo que es una función del mundo de la universidad colocar este tema en el debate público, columnas de opinión, cursos, diplomas, conferencias, y atraer al mundo de la política para provocar esta discusión. Pero nada de esto ocurre si en el mundo de la política no hay una reacción para esto, ¿no? Las grandes cancillerías del mundo interactúan con el mundo universitario frecuente e intensamente. Y yo creo que eso es algo que hay que provocar también en nuestras propias regiones. Y cuando los diplomáticos, los empresarios y los académicos se encuentran, pueden constatar que tienen mucho más en común en sus diagnósticos de lo que habían pensado nunca, pero simplemente se ignoran, ¿no? Y creo que ese es el aprendizaje que debiéramos hacer de lo que ocurre en esos otros espacios regionales, sobre todo en el este y noreste de Asia. Y respecto a la última pregunta, es interesante, esta pregunta es provocadora. Me hiciste recordar una idea de Karl Marx en El Capital, cuando Marx habla de la acumulación originaria. Entonces Marx dice, la acumulación originaria es dolorosa, ¿sí? En América Latina, si nosotros nos conectamos más intensamente con el Asia-Pacífico, yo apostaría, no sé qué podría apostar, que luego pudiese arrepentirme, yo apostaría que no vamos a importar ese modelo de trabajo, porque ese modelo de trabajo ya está en América Latina, hace siglos. Los latinoamericanos hemos sido muy eficientes en explotar a nuestros trabajadores, en pagar sueldos miserables. Por lo tanto, no vamos a ver nada que no hayamos visto antes. Pero hay una diferencia, sí. El régimen de trabajo intenso del Asia-Pacífico le permitió a algunos de esos países convertir países pobres en países ricos, sacar a la gente de la miseria y colocarla en otro lugar. Si tú te pasearas, si pudieses comparar cómo era Singapur y Hong Kong en los años 60, cómo era incluso India en los años 80,
cómo era Corea en los años 60, cómo era Japón en los años 30, te darías cuenta que eran países extremadamente pobres. Ahí no hay un milagro que no pueda ser explicado. Miren, les voy a contar una anécdota que es bien reservada. Yo conocí, bueno, no es reservada, esto ya no es un secreto. Yo conocí a un señor que es el dueño de la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan, hace unos años atrás. Un señor que debe ser octogenario. Y me dijo, muy crudamente, me dijo, mire, yo soy de la generación de coreanos que pasamos hambre y que comimos raíces y lo que hubiera. Los años de la guerra, los años previos a la guerra, los años posteriores a la guerra. Y me dijo, mi generación, me dijo él, nosotros nos prometimos que eso nunca nos iba a volver a ocurrir. Y que nos dimos cuenta que la única forma que teníamos para salir de allí era trabajando mucho y, por supuesto, trabajando muchas horas y gastando mucha energía en la educación. Entonces, por ejemplo, hoy día, los jóvenes ya en Corea del Sur, los jóvenes ya no quieren trabajar como trabajó la generación de este señor o como trabajó la generación de la gente que hoy día tiene 60 años. Los jóvenes hoy día están demandando trabajar menos horas por día y tener más días de vacaciones. Hasta hace algunos años atrás, el profesor Kazuo Sato me decía, en Japón nos sentíamos orgullosos de tener solo 5 días de vacaciones al año, porque en verdad estábamos trabajando muy duro para sacar nuestra economía adelante. ¿Cuál es la trampa latinoamericana? Es luchar por defender un régimen laboral que de todas maneras es de explotación y que no garantiza más que la pobreza. Entonces, creo que bien vale la pena examinar otras experiencias. Esto no significa copiar tal cual, pero bien vale la pena examinar otras experiencias y ver cómo hicieron ellos para resolver los grandes dilemas que los países de América Latina aún no han resuelto. Incluso diría el país al que le fue mejor con la globalización abierta, que fue Chile, tiene grandes desafíos de desarrollo abiertos y no resueltos, ¿no? Esto vale para la violación a los derechos humanos, vale para todo eso. Corea del Sur tuvo una dictadura muy parecida a la de Chile, incluso empezó el 61 y terminó el 87, la de Chile terminó el 88. Entonces, no era solamente una cuestión de decir, bueno, pero es que ellos tuvieron la ayuda de Estados Unidos y por ahí como que se hizo un milagro. Creo que la fórmula es focalizar los recursos públicos, la fórmula es tener estados pequeños y fuertes. Hay algunos patrones que se han estudiado y que más o menos repiten, ¿no? Y que permiten entender por qué algunos países sí salieron y otros no salieron, ¿no? América Latina yo creo que es un gran ejemplo de cómo no funciona, porque nosotros seguimos teniendo la estructura económica que teníamos en el siglo XVI. No mejoramos demasiado por ahí, ¿no? Y por supuesto que mejoramos mucho en derechos, pero también pueden llegar a ser una ficción los derechos, ¿no? Digo una ficción en términos de que, y cito a Deng Xiaoping, lo importante no es el color del gato, sino que caza ratones. Entonces los chinos dicen, hoy día nosotros somos un socialismo de mercado. Bueno, no importa si es un socialismo de mercado, a mi juicio, o es una economía neoliberal, o es una economía manchesteriana, o es desarrollista, o es dependentista. Lo importante es que adentro de ese país la gente pueda ir a la escuela, pueda alimentarse, pueda tener salud, pueda jubilarse, pueda tener una casa, pueda tener certeza sobre el futuro, o un poco de certeza sobre el futuro. Esas no son preguntas muy sofisticadas, no son demandas muy sofisticadas, y muchos de los países de América Latina no son capaces de atender a esa demanda. Creo que es una idea muy gruesa la que estoy planteando, porque sobre modelos de desarrollo, por supuesto que hay muchísimos, y las formas de violación de derechos humanos también son muy sofisticadas, ¿no? No todas tienen que ver con la violación directa y brutal, ¿no? Muchas podrían tener, si quieres Foucaultianamente, un impacto mucho más invisible, ¿no? Y en el caso de América Latina no es un ejemplo de nada muy virtuoso en ese sentido,
¿no? Nuestra propia industrialización no nos sacó de la miseria. Pasamos de la tiranía del Estado a la tiranía del mercado y no salimos del mismo lugar donde estábamos antes. No vamos a decir que no hemos probado fórmulas, ¿no? Y muy opuestas. Y no hemos resuelto ese dilema de fondo. Entonces sí, a estudiar otros casos, como el neozelandés, como el australiano, como el noruego, como el finés, son buenas oportunidades para que los intelectuales y los estudiantes de América Latina reflexionen acerca de su propio continente y los modelos de desarrollo. No hay una sola fórmula, por cierto, ¿no? A nosotros nos encantaría tener un país que fuera económicamente como los del este y noreste de Asia y políticamente como los del norte de Europa. Seguro, claro que sí. Eso, muchas gracias. Agradecemos al doctor Ross por su excelente conferencia magistral. Como han visto, el contenido ha valido la pena y solamente quiero darles un pequeño mensaje, recordarles que esto forma parte de las actividades del curso El Este de Asia, Cultura, Economía, Política y Negocios, que estamos nosotros presentando para iniciar a partir del próximo lunes 11 de febrero. Dura 3 meses, tiene 4 módulos y las inscripciones están abiertas. Como hemos visto aquí, tenemos enormes retos y desafíos, porque, por ejemplo, solicitar ser parte de la Alianza del Pacífico, lo cual es un acierto, no es solamente una cuestión burocrática de solicitar adhesión y que un día nos van a aceptar y ya somos parte. Para ser parte de ello, van a haber análisis importantes y el país deberá desarrollar algunas estrategias de política pública, como ha dicho César, de una manera pero mucho más competitiva. Y asumiendo esas responsabilidades académicamente para la sociedad, nosotros hemos querido presentar este curso avanzado, a donde, por cierto, además del doctor Ross, hemos invitado a algunos docentes extranjeros. En el primer módulo compartirá conmigo un docente coreano, el doctor Harry Ha, para hablar de temas legales. En el segundo módulo, un experto argentino en cultura de Corea, Japón y China, que se llama Julián Barsavsky. En el tercero, un docente de nuestra universidad, que se encuentra aquí presente, el doctor Marco Romero, experto en relaciones internacionales. Y en el último módulo, de México, de Monterrey, vendrá el doctor Renato Valderrama, que es seguramente, si no el que más, uno de los 3 que conoce más a fondo el tema de cómo hacer negocios con el este de Asia. Las inscripciones están abiertas hasta el día 8, que es el día viernes, todo muy fácil online. Finalmente, agradecerles a cada uno de ustedes por haber venido, porque sin su presencia este tipo de eventos sería intrascendente. Y seguiremos convocando a futuras actividades. Muchas gracias.